Unidos sigue siendo la potencia más poderosa del sistema internacional. Por lo tanto, su política exterior y su estrategia de seguridad es relevante para todo el ecosistema internacional. La acción exterior del presidente Donald Trump se enmarca en una dinámica donde el poder, la influencia y la tensión predominan por encima de la cooperación y el multilateralismo. Tras un año al frente de la administración estadounidense, hoy revisaremos los rasgos más característicos de la política exterior del presidente Donald Trump, desde el uso coercitivo de los instrumentos económicos hasta la interpretación clásica de la geopolítica basada en el control del espacio y los recursos. Vamos a hacer este análisis con Cristian López, analista internacional, y él nos va a ayudar a comprender lo que ha sido este primer año de la política exterior de Donald Trump, una política exterior además que ha causado mucho revuelo, muchos titulares y que para muchos analistas, veremos si es la opinión de Cristian, está configurando y cambiando el mundo. Cristian, qué gusto saludarte. El gusto es mío, Anastasia, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Cómo ves entonces lo que ha sido este primer año de la política exterior de Donald Trump? Ha tocado distintos puntos, veíamos el año pasado, digamos, más enfocado en el tema arancelario, que no lo ha dejado detrás, pero estaba por esa línea arancelaria, el conflicto entre Rusia y Ucrania y la situación en Gaza. Inaugura este 2026 con las acciones en Venezuela y a partir de allí ha seguido poniendo la atención a Groenlandia, la situación con la OTAN, las tensiones con Europa. Entonces, ¿cómo interpretar lo que está haciendo la política exterior estadounidense, además asociada a la estrategia de seguridad nacional, ¿no? Es correcto. Ese documento que mencionas, la National Security Strategy, yo creo que ese es el documento de la estrategia de seguridad nacional que nos da la brújula, haciendo mención al programa, nos va a dar la brújula y nos va a dar el norte hacia cómo entender esto que está pasando, porque es un documento, hay que explicarle a todo el mundo, que por ley se debe de publicar cada año. Sin embargo, se ha hecho una costumbre en Estados Unidos en donde el presidente lo publica solamente una vez, normalmente en el primer año de su mandato. Pero este documento es exactamente la brújula que te indica hacia dónde va a ir el país en cuanto a política exterior, incluso algunos aspectos interesantes de política interior. Queda muy claro que la gran contienda es contra China. Rusia lo considera a Estados Unidos sí un competidor, pero menos relevante en términos hegemónicos. No ven posibilidades de que Rusia compita al hegemón, pero China sí. Y hay que entenderlo siempre ahí, en ese punto, porque a partir de ahí es como se desplaza toda la demás estrategia y las acciones que estamos viendo son en función de eso. Por ejemplo, el tema de Groenlandia, pues es un tema que si te pones en los pies de Estados Unidos entiendes perfectamente que hay una geopolítica detrás de esas acciones y de esa estrategia. Eso no quiere decir que las formas son las más correctas. Sin embargo, otro aspecto que ahorita vale la pena mucho que nos metamos en la cabeza es que ya no podemos pensar ni evaluar las cosas ni hacer análisis en función del multilateralismo, en función del sistema internacional que pues llevaba varios años construyéndose, varios años operando y funcionando, yo diría, Anastasia, medianamente con un éxito mediano, porque justamente es el fracaso de ese modelo lo que nos tiene en esta situación, una situación totalmente polarizada, una situación en donde Estados Unidos está trabajando por una línea muy dura, pero también hay que decirlo, del otro lado, así sea en términos tecnológicos, la estrategia china es muy agresiva con la ruta de la seda. La ruta de la seda representa pues un mapeo mundial del comercio dominado por ellos. Entonces, entendamos a los países y sobre todo a los hegemones con realismo. Hay muchas teorías de pensamiento político del poder, pero la que ahorita mejor nos va a poder ayudar a entender y la que mejor explica las cosas en este momento es el realismo político. Y en el realismo
el poder es lo que está por encima del derecho incluso. Entonces, por eso vemos acciones en diferentes puntos del planeta que no nos parecen normales ni apegados a derecho, pues porque ya no se está operando en un esquema mental del derecho internacional, sino del poder y de geopolítica. Eso nos va a ayudar a entender no solamente lo que ya pasó, Anastasia, sino lo que viene, porque todavía faltan 3 años de esta presidencia y faltan seguramente objetivos por cumplir, entre ellos ponerle un punto final al tema de Ucrania con Rusia, entre ellos tener una resolución que deje tranquilos también a los israelíes con Irán, el tema del Golfo Pérsico, porque se han configurado alianzas muy interesantes. Entonces vemos por un lado que hay turcos, pakistaníes, árabes, Somalilandia, Israel, todo el mundo está jugando muy interesante en el Medio Oriente. Entonces, la conclusión de esta primera pregunta te diría, solamente apegándonos al realismo entenderemos las acciones de los estados, sobre todo de Estados Unidos, actuales y las que subsecuentemente llegarán. Además, Cristian, desde el realismo se puede entender muy bien la lógica del poder, que puede ser muy incomprensible desde esa visión más idealista, más liberal que se había establecido como hasta ahora, poniendo en el centro precisamente la cooperación, el multilateralismo. Pero cuando uno revisa la acción, por ejemplo, de China, porque se habla mucho, sí, de la acción exterior de Estados Unidos, pero cuando uno revisa China, de ahí uno puede sacar la conclusión de que China juega como a dos bandas, ¿no? Por un lado apoya ese multilateralismo, pero por otra parte tiene una acción agresiva, que no es tan directa porque no es a través de la fuerza, digamos, militarmente, pero sí, como tú bien comentabas, a través de la ruta y la franja de la seda, la gran inversión que tiene en distintas regiones del mundo, no solamente en América Latina, sino también en África, donde en los últimos años se ha afianzado buscando competir con Rusia. Entonces, esto parece que ya era una tendencia que se venía dando, este movimiento de placas, digamos, que iba a desembocar precisamente en lo que ahora se empieza a hablar nuevamente de las llamadas zonas de influencia, donde las potencias buscan asegurar, ¿no?, zonas estratégicas, cosa que también hace Rusia en Ucrania. Sí, definitivamente. China es un jugador pragmático, realista y pragmático, pero que también no le va a temblar la mano cuando sus intereses directamente estén involucrados. Es un pragmático y es incluso un pacificador. No ha caído en provocaciones, no ha caído en la tentación, por ejemplo, de atacar o es que aquí depende de cómo lo veas. Si lo ves desde el punto chino, desde el Partido Comunista Chino, no han decidido retomar Taiwán para su territorio integral. Si lo ves desde el lado occidental, pues no han querido invadir Taiwán. Entonces, fuera de eso, China busca siempre con discursos de pacificación conciliar, mostrarse como el gran nuevo líder ante esta estrategia beligerante de Estados Unidos. Pero por otro lado, pues las inversiones, hoy justamente veía un mapa de los puertos de China en África, es una cosa impresionante, tiene prácticamente rodeado el continente, un continente gigante. Recordemos que los mapas, el mapa que proyectamos y el que conocemos todos del Mercator, pues bueno, es un poco engañoso, pero para que nos demos una idea, la extensión hacia lo largo de África es la extensión de Rusia, por ejemplo, que en el mapa aparece Rusia mucho más grande, pero son de la misma extensión. La cantidad de kilómetros es muy poca en la diferencia. Bueno, pues para que nos demos una idea, China tiene rodeado tanto por oriente como por occidente y el sur el continente en términos de inversión de puertos. Por eso prende las alertas, es normal que prenda las alertas norteamericanas. Y por el otro lado, me parece que Rusia sí tiene algunos pactos con Estados Unidos, sobre todo en esto que está sucediendo en Ucrania y lo que sucedió en Venezuela, pero no necesariamente Estados Unidos tiene pactos con China. Con China me parece que sí hay una situación de competencia, no creo que hayan conciliado ni intercambiado, hablando en términos geopolíticos, posiciones,
La competencia va a ser con China definitivamente. Rusia creo que estará a gusto, obteniendo por lo que está luchando en esta operación especial de Vladimir Putin. Y una vez que se concrete lo de Ucrania, yo veo que Rusia, mientras no le acerquen más bases de la OTAN hacia el este, yo creo que Rusia puede estar en cierta calma y dándole apoyo a sus países satélites. China no. China va a estar a nivel comercial, arancelario, de divisas, posiciones geopolíticas, inversiones, diplomacia, tecnología, peleando codo a codo con Estados Unidos por esta nueva hegemonía. Entonces, ese es el capítulo que se viene en esta lucha de hegemones. Y el mundo normalmente en estas está en paz cuando hay un hegemón dominante y los demás asumiendo. Cuando hay dos entes peleando por el mismo espacio, que es la supremacía, es cuando el mundo se puede poner un poquito o mucho peligroso para todos. Yo a qué le apuesto, a que China no entre en la parte bélica. Creo que China, su pensamiento confuciano, esa paciencia milenaria que tienen, y aparte deben de explotar su sistema político que tienen, en donde le permite a Xi Jinping estar seguramente, si la edad se lo permite y la vida se lo permite, 10 o 20 años más en el poder, cosa y privilegio que no tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene que tratar de que su sistema funcione aún con cambio de presidentes. Eso es muy complicado, porque pues si no es en 3 años, es en 7, pero probablemente llegue algún demócrata que cambie todo el tablero otra vez, y China seguirá estando como está hasta ahorita. Incluso acaban de hacer un movimiento muy interesante, acaban de meter en esta cacería anticorrupción al general de más alto rango en China, que hay versiones que tenía planeado hacer movimientos en contra de Xi Jinping. Xi Jinping hace su movimiento, se anticipa y con esto logra tomar el control total del partido y de las instituciones en China. Entonces, hay que ponerle mucha atención. No sé si a China le baste con lo tecnológico y lo económico para la supremacía, porque el poderío militar de Estados Unidos sigue siendo realmente duro y fuerte. Y es una de las cuestiones que en los análisis queda todavía por ver, ¿no? Hasta qué punto China puede llegar a convertirse en una superpotencia, como ha sido Estados Unidos hasta ahora. Pero vamos a hacer una pausa en esta conversación, Cristian, porque es importante seguir analizando esta triada, ¿no? Estados Unidos, China, Rusia, pero ¿quién básicamente está impulsando, quién está liderando los cambios en el sistema internacional? Eso también es importante discutirlo y analizarlo esta tarde. Vamos a hacer entonces una pausa en esta conversación que estamos teniendo con Cristian López, analista internacional, se conecta con nosotros desde México, además especialista en geopolítica, un elemento importante para analizar los cambios que se están dando en el sistema internacional. Hacemos pausa y al regreso seguimos con más de esta conversación. El sistema internacional es por naturaleza anárquico. No hay un ente superior que pueda dirigir o regular a los estados más allá de lo que se ha intentado con el derecho internacional, con la cooperación, con el multilateralismo, que hemos analizado aquí, que ha quedado atrás. Y ya lo decía el primer ministro canadiense, que sentenciaba el orden liberal basado en reglas que de alguna manera regía hasta ahora en el sistema internacional. Seguimos entonces en esta conversación con Cristian López, analista internacional. Comenzamos hablando de la política exterior de Estados Unidos, anclada por supuesto a la estrategia de seguridad nacional, y llegamos a la triada que nos importa, Cristian: Rusia, Estados Unidos y China, y cómo estos tres grandes de la geopolítica están jugando en el tablero internacional. ¿Quién lidera? ¿Quién impulsa los cambios? ¿Cómo ver lo que van a hacer estos movimientos en este 2026 y bueno, en esta nueva época que enfrenta o atraviesa el sistema internacional? Yo creo que esa es la gran pregunta. Además, una cuestión, Cristian, que tiene que ver por la disputa, ¿no? Por el poder de los tres grandes de Estados Unidos. Muchos analistas consideran que Estados Unidos está en un proceso
de decadencia de su hegemonía, pero sigue siendo la gran potencia mundial, la primera potencia mundial, que ahora China allí está rebatiéndole de alguna forma ese liderazgo, sobre todo en lo económico, porque militarmente sigue muy posicionado Estados Unidos, y por otra parte también está Rusia, una potencia nuclear que tiene relevancia por este aspecto en el sistema internacional. Entonces, ¿cómo estos tres grandes que, bueno, lo venimos conversando en el segmento anterior, pero tratar un poco de desentrañar cómo van a ser los movimientos de estos tres? Sí, es una triarquía que no necesariamente se coordina, que no necesariamente se comunica, pero que busca inicialmente que sus zonas de influencia estén dominadas por ellos mismos. Por eso vemos situaciones, incluso ya aviones militares norteamericanos aterrizando en Ushuaia, en Argentina, lo que sucedió en Venezuela, el control del canal de Panamá, hasta Groenlandia, es decir, se revive, no es exacta la doctrina Monroe, me parece que decir Monroe 2.0 es una simplificación un poco inexacta, porque se refería a otra cosa a la doctrina Monroe, pero sí vemos que claramente Estados Unidos se atrinchera a su continente de manera inicial, pero no significa que ya se dio Europa, que ya se dio Medio Oriente y el sudeste asiático. Significa que a partir de una base regional más sólida, porque ya había perdido influencia en el continente, cuando vemos los mapas de quién es el principal inversionista en cada país, ya China había rebasado incluso en varios países del continente a Estados Unidos. Entonces, el America First es una declaración de intenciones. Primero en casa, América se refiere al continente, no solo al país. Primero Estados Unidos fuerte en un continente fuerte y controlado, y después sigue la influencia con Europa, que acaba de firmar un gran tratado de libre comercio con la India, cosa que también mueve el tablero, y que ellos también tenían que mover su ficha sí o sí. India, que estaba un poco relegado en los BRICS después de China y de Rusia. Entonces, todo el mundo está jugando, todo el mundo está haciendo lo que le corresponde, y en el lado de China, pues bueno, tiene inversiones literalmente en medio mundo, tiene este despliegue comercial en infraestructura en África, en Medio Oriente, incluso en Europa del Este, en toda la parte del Cáucaso. China va a competir, y va a competir fuerte, va a competir en serio, y del lado de Rusia, me parece que Rusia sabe que su potencia no es presente, pero faltan pocos años para que Rusia tenga un crecimiento importantísimo, porque la ruta del Ártico, la ruta del norte que se está abriendo debido al deshielo de los polos, especialmente en el Ártico, que a diferencia de la Antártida, hay que a lo mejor hacer la precisión, es una isla de hielo, no hay tierra, no hay absolutamente nada de tierra, simplemente es un bloque de hielo gigante, y la Antártida sí es un continente, entonces, congelado, pero un continente. Entonces Rusia sabe que esa nueva ruta lo va a empoderar, está jugando Rusia a que Canadá no ceda ante Estados Unidos, y eso le permite a Rusia ser el actor principal del Ártico indiscutiblemente. Pero si Estados Unidos logra Groenlandia y logra Canadá, se pone a la par de Rusia en los temas del Ártico. Aún con eso, aún con todo eso, China usará toda la ruta del norte para llegar a los puertos de Rotterdam, por ejemplo, en Alemania, a los puertos de a todos los puertos en general de Europa, en la parte escandinava y nórdica. Se ahorran tiempo, se ahorran dinero, se ahorra combustible, es decir, ese es el nuevo camino y esa es la nueva ruta que estará peleada. Entonces, en términos económicos, Estados Unidos sigue en primer lugar, China se tardará un poco más. En términos militares, Rusia tiene más armas nucleares, pero la potencia global de armamento la tiene Estados Unidos. En términos tecnológicos, China es quien manda y manda claramente en el mundo.
Entonces vamos a ver, Nastasia, cómo se conjugan estos elementos, cómo se van creciendo los aspectos en donde todavía tienen áreas de oportunidad, y probablemente no veremos un hegemón claro en mucho tiempo. Vamos a tener varios países jugando sus cartas hasta que uno tenga que, por sistema, por entropía, tenga que caer en crisis, tenga que caer en un declive de su sistema, y nuevamente habrá con claridad un hegemón en el mundo. Hay que estar atentos, hay que estar analizando a esta triarquía y sus movimientos que harán en los subsecuentes. Y allí vemos a estos tres grandes tratando de asegurar su dominio en sus esferas o zonas de influencia. Va a ser muy interesante lo que vamos a ver en este 2026. Cristian, como siempre, agradecerte por este análisis tan completo y por esta perspectiva que siempre nos brindas y nos ayuda a entender estos movimientos del sistema internacional. Es un honor estar en Brújula Internacional y muchos saludos de México a toda la audiencia. Muchos saludos también para ti. De vuelta conversábamos, amigos, con Cristian López, analista internacional, sobre distintos temas relevantes y que seguirán siendo a lo largo de este 2026, la política exterior de Estados Unidos, esta nueva triada en el sistema internacional entre Rusia, China y Estados Unidos, por supuesto, que está moviendo el tablero mundial. De esta forma nos corresponde despedir esta edición, como siempre, agradeciéndole su sintonía y que nos acompañe cada tarde en estos análisis donde intentamos explicarle cómo funciona el mundo. Ha sido un placer. Feliz tarde para todos.